3 lotes, 1, 6 y Z69, ya serán del Estado, serán justamente explotados por Petroperú. Hoy tenemos 2 invitados justamente para hablar de este tema. José Quesada, especialista en finanzas y reingeniería, está con nosotros. ¿Cómo está, señor Quesada? Bienvenido. Y César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bien, gracias, Carlos. Buenas noches por invitarme. Bueno, a ambos quería pedirles inicialmente un comentario sobre esta decisión de adjudicar estos lotes a Petroperú para su explotación sin necesidad de concurso público. Mira, Bueno, en primer lugar, es una decisión que solo ahonda más la crisis ya de Petroperú, que es estructural, no la vemos como una opción viable, ni financiera ni económica, solo va a agravar más la situación, que ya de por sí se podría considerar insalvable, ¿no? Señor Gutiérrez. Mira, es el deseo de otorgarlo, pero en términos legales no pueden hacerlo. O sea, la legislación que existe indica que si Petroperú quiere intervenir en exploración-producción, necesita ir con un socio, cosa que todavía no ha ocurrido. Si ocurriese, que ya es difícil, porque recién el 14 de octubre vence 2 contratos de los que estás hablando, y en noviembre vence el otro, Petroperú no va a poder conseguir un socio. Entonces, en primer lugar, es un deseo del ministro, seguido por Perú Petro, y que legalmente no es posible. Si fuera, digamos, la hipótesis que no debería ocurrir, que si le dieran, mira, es una irresponsabilidad. Y te digo por qué. El discurso ministerial ha sido que le entregan los lotes por 3 años solamente para explotación, sin exploración. Y eso es un grave problema para el propio Petroperú. Los lotes productores vienen en producción declinante y la única forma de paliar la declinación es con inversión. Y inversión que Petroperú no tiene por la difícil situación que maneja. Entonces sería irresponsable otorgarle lotes a una empresa que no puede hacer labores de mitigar la caída. Exacto. Señor Quesada, ¿cuál sería la consecuencia o las consecuencias de la entrega de estos lotes desde el punto de vista de la libre competencia, desde el punto de vista también del ordenamiento jurídico y sobre todo la percepción, el atractivo de nuestro país para las inversiones? En primer lugar, Petroperú como tal, haciendo la nueva refinería, no era rentable. Comencemos desde el principio, porque finalmente esto ya son consecuencias luego de, ¿cuánto estamos? Casi 10 años en que se da la ley donde se declara de importancia nacional. Entonces, lo primero que tienes que pensar es, ¿la nueva refinería era rentable? Entonces tienes que mirar 2 números fáciles. Petroperú vende más o menos promedio 4.500 millones. Su utilidad antes de impuestos era 2%, 90 millones, y se iba a endeudar en 5.000, ¿te acuerdas? Era el número original, para hacer la nueva refinería. 5.000 millones al 5% son 250 millones en intereses. Nunca iba a ser rentable porque Petroperú no tenía ni para pagar los intereses. Eso, si tú lo dices en la clase de estudio de inversiones en 9º ciclo de una universidad, un alumno levanta la mano y te dice, profe, eso no va. Entonces la primera pregunta es, ¿quién decidió? ¿Por qué el gerente de finanzas de Petroperú lo aprobó? ¿Por qué el gerente general, el comité ejecutivo, el directorio, la junta de accionistas? ¿Dónde está el sistema de toma de decisiones de inversión pública que permitió que esto suceda y no hubo un control? Que luego, tú me hablas 10 años después, con 8.000 millones que ya han salido por esa refinería, si van a hacer unos lotes más que van a gastar 1.000 o 1.500 millones más, ya es marginal. El problema se origina cuando tú cambias de la renovación de la refinería antigua, que era rentable, que se decide en el 2010, 1.337 millones, pasas a la refinería nueva que lo decide Humala. Ese es el origen del problema. Lo que estamos hablando hoy ya es, digamos, el efecto bola de nieve de una mala decisión tomada hace 10 años. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que reformar para que esto no continúe? O sea, lo que dice acá César es muy cierto. Esto solo va a agravar el tema más. Entonces, ¿cómo le ponemos un coto a Petroperú y que no sigan botando la plata al agua? Ok. Señor Gutiérrez, de concretarse esto, Petroperú tiene, diríamos, el expertise necesario, las condiciones desde el punto de vista técnico para hacer esa labor de explotación. No, pero te van a decir algo, ¿no? Voy a contratar a aquellos que estaban trabajando en los lotes productores, eso te van a decir. Pero ese no es el tema de fondo, pues el tema de fondo es, imagínate que contrata a la gente que sabe. Al intentar producir,
lo que tienes que evitar es que la producción se te decline, cosa que viene ocurriendo. Mira, la refinería Talara fue conceptualizada para trabajar con 34.000 barriles de crudo de Piura, que hoy día no hay 20.000 y declinando. La pregunta es, ¿tienes plata para evitar la declinación? Y una vez que evita la declinación, ¿crecer los 14.000 que tenías antes? No los tienes. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese tipo de decisiones? Porque el argumento de Petroperú viene diciendo, mira, sí contrato a la gente, pero no va a ser necesario explorar. Va a ser necesario porque la producción se te cae y tu propio perjuicio es para la refinería Talara. Porque los crudos que te faltan, el único reemplazo que tiene, que son crudos ligeros, es en el África, Nigeria o Angola. Tendrían que traer de allá el crudo. Entonces, eso no se está diciendo y el ministro viene demagógicamente hablando, no le vamos a dar para operar, no necesita inversión. Eso no es verdad. Necesita inversión si no quiere perjudicar la propia refinería Talara. A propósito de Talara, la CONFIE ha pedido que se amplíen por 3 años los contratos. ¿Eso es lo que debe hacerse? Sí, mira, lamentablemente hemos llegado a eso porque desde el 2017 se ha venido discutiendo lo que iba a vencer en el 2023. Y nunca se puso. El acuerdo hubiera sido, saque usted a concurso, que compitan entre privados, si Petroperú quiere participar, que se busque un socio privado, participan, y el que ofrezca las mejores condiciones para el Estado lo tiene. Pero hoy día, en víspera de vencer los contratos, ¿qué queda? No puedes parar los lotes porque tú tienes una obligación de darle el 18% de los ingresos brutos, la producción, como canon y sobrecanon a las regiones de Piura y Tumbes. Entonces, ¿de dónde le va a sacar el dinero? ¿Le pido el bate del mes? No, no puedo parar. Y la única salida es darle una continuidad pues, de un plazo corto mientras haga un buen concurso, ¿no? Ahora, yo ahí es donde tengo que añadir, pues, estamos hablando de más y más operaciones sobre una empresa que ya dio 380 millones de dólares en pérdida en el primer semestre. Cuando yo hice el cálculo de la proyección de pérdidas, mi cálculo era 160 millones de dólares de pérdida, más o menos, un poco menos. Entonces, ya las pérdidas que yo calculé, más o menos en 7.000 millones, era sobre una base de pérdidas anuales de 160 y ahora es 5 veces. Y ahora están pidiendo, el año pasado fueron 2.250, que la pregunta es, ¿a dónde se fueron? Ahora, ¿por qué piden capitalización si vendieron? ¿Cuánto vendieron el año pasado? 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Entonces, han cobrado 4.000 más 2.250. ¿A dónde se fueron? Eso ¿Se refiere usted, perdón, a este pedido de apoyo financiero Claro, del año pasado? Está relacionado justo con lo que dice José. Más 1.500. Entonces tienes 4.000 en ventas más 2.250. Y estos te dicen, ¿sabes qué? No te los puedo dar. Quiero cubrir, capitalizar es cubrir pérdidas. O sea, tengo un forao de 2.250 encima de que vendí 4.000. Y ahora quiero extender mis operaciones a todos los lotes que dice él que no van a conseguir socios. Y seguimos hablando sobre este forao. No tiene sentido. Estamos hablando de cosas de ese tamaño cuando tenemos un hueco de este tamaño. Que lamentablemente, que Carlos, la refinería. Que ni siquiera sabemos la magnitud. Lo Mira, declarado la primera ha sido por una pregunta filtración. yo te diría así fácil. Sí. ¿Ya? La primera pregunta que estábamos hablando nosotros antes de entrar es, ¿tú sabes cuánto vale la refinería? No. ¿Alguien sabe cuánto vale la refinería? No. La pregunta del millón es, ¿por qué no contratamos un tasador internacional que nos diga cuánto vale la refinería? Porque todo lo demás es ineficiencia de Petroperú. Entonces, lo que vale a la refinería la escindes, la vendes y luego liquidas. ¿Por qué? Porque Petroperú cerró la refinería antigua el 31 de diciembre del 2019 y desde ese momento hasta ahora le compra Repsol. Entonces, le compra Repsol, sube el precio para cubrir su caja en algo, de ahí le pide 2.250 millones el año pasado, de ahí dice no te puedo pagar al Estado, ahora pide 1.000 más. ¿Y quién es el perjudicado? Los peruanos. Y este pedido de apoyo financiero, de capitalización que pide, valga la redundancia, Petroperú, ¿qué es lo que revela con relación a su propia situación? Que sencillamente el forado era inconmensurable. Mira, cuando en el año pasado, en mayo, le dieron 750 millones de préstamos, la pregunta era, ¿esto es lo que necesita? Y dijeron sí. En octubre pidieron 1.000 más y pidieron 500 millones de dólares de garantía del Banco de la Nación para importaciones, más 500 millones de soles para pago de derechos de importación. En ese momento yo pregunté y públicamente, ¿y eso es todo? Por siempre.
ahora vamos, que quiero capitalizar lo que te debía porque no tengo para pagarte y quiero que me des más o menos 5.500 millones de soles adicionales como capital. Y es una buena pregunta, ¿dónde se fue la plata? Por eso lo que yo proponía es, de acá para adelante, más allá de escindir Talara, los flujos de ingresos se vayan a un fideicomiso, donde el fideicomiso solamente pague aquello relacionado con la operación comercial. Compraste crudo, produciste combustible, compraste combustible, vendiste combustible, págalo ahí. Y si te falta plata, ya no vamos a permitir que siga el forado. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Él está planteando algo más o menos similar a lo que yo planteo. Yo digo, escindimos la refinería, o sea, la valorizamos, escindimos, vendemos, no pierdes empleo en Talara, porque otro operador que sí es eficiente saca utilidades de una refinería. Las refinerías dan utilidades, ¿ya? Para partir por eso. No pierdes empleo en Talara. Vas a tener inversión extranjera y luego tienes que liquidar, porque no hay manera. O sea, la refinería no funciona sola, funciona dentro de Petroperú. Entonces, ya lo hemos visto. El año pasado, 2.250, ahora te van a pedir 1.000. El próximo semestre, 1.000 más. Y con las pérdidas que ya se van acumulando, más los intereses de las deudas, no hay manera que no pidas menos de unos 1.000, 1.200, 1.300 cada año. Se calcula que este apoyo financiero que solicita Petroperú es similar al presupuesto que se utilizó para luchar contra la pandemia. Espérate, acá es donde yo vine preparado. Acá es donde yo vine preparado. ¿Cuánto hubiéramos podido haber hecho? Yo te voy a decir exactamente, porque la vez pasada el presidente de Confiep, Alfonso Bustamante, tipo muy inteligente, dijo, miren, no podemos seguir gastando plata en esto, ¿ya? Por ejemplo, los hospitales N1 resolutivos atienden el 85% de las atenciones que se hacen a nivel salud pública, que a su vez es 95% de todo el sector salud privado y público. El privado es 5% nada más. Entonces, teníamos, con la plata que ya hemos gastado, tenías para hacer 100 hospitales N1 resolutivos, 4.000 camas hospitalarias. Además, tienes para 300 colegios de 1.200 alumnos. Esto si gastabas todo directo en cash. Ahora, existe la modalidad que se llama asociación público-privada, en donde tú puedes cofinanciar y solo pones el 20%. Eso en Madrid, por ejemplo, funciona perfecto. Los hospitales son gratuitos, tienes educación gratuita, todo funciona bien, son contratos a 30 años, incluido el mantenimiento, no como acá que la infraestructura se cae a pedazos a los 10, 15 años. No tienes gobernadores que se malversan fondos ni líos. Y sería una inyección gigante de 80% de toda la infraestructura en términos de lo que es salud, educación, carreteras, aeropuertos. Si lo hicieras por APP, entonces esos 9.000 millones se convierten en 45.000 millones, porque solo es el 20%. Entonces ahí, ¿qué hubieras podido haber hecho que fuera lo óptimo? Renovabas la antigua refinería. ¿Sabes cuánto costaba? 1.337 millones. ¿Sabes cuánto tenía Petroperú? 835. ¿Cuánto era la deuda? 500. Lo pagabas en 10 años y Petroperú, con todos sus defectos, hubiera sido dando utilidades. Hubiéramos tenido petróleo, gasolina sin azufre y todas estas cosas, y hubieras hecho todos los colegios y hospitales, estos que te digo. Si los hicieras por APP, ahí es donde sí realmente la cosa aumenta meteóricamente, y podrías hacer 1.200 colegios y 400 hospitales. Probablemente, no sé si seríamos el primero en Latinoamérica en camas hospitalarias y carpetas por 100.000 habitantes. No sé si el primero, pero entre los primeros 3 de todas maneras. En la crisis del coronavirus éramos el peor país, ¿te acuerdas? Y Vizcarra, en vez de invertir y gastar el mejor programa, porque en términos de PBI teníamos un programa que en porcentaje del PBI era casi como el americano. O sea, fuimos halagados por, caramba, qué buenos los peruanos. Y acabamos como el peor país del mundo en fallecimientos por millón y caída del PBI. Murió más gente y perdimos más recursos en más o menos 100 días que en 10 años de terrorismo. Entonces, no podemos seguir haciendo eso. ¿Se debe privatizar el Petroperú? Mira, en este momento, Claro. primero hay que ver de qué tamaño es el hueco, porque si tú haces el flujo futuro, lo que recaudarías y lo comparas con la deuda va a ser cero negativo.
Bueno, es menos 10.000 por lo menos. Entonces, es menos 10.000. Entonces, ¿qué es lo que proponía yo? Con esta administración, con este directorio y con esta junta de accionistas no puede seguir, no hay credibilidad alguna. Un De interventor, acuerdo. cuéntase un fideicomiso, sinceremos las cosas, pague tu suministro de combustible, si la plata no alcanza para la planilla, suspensión perfecta a todo el resto y sigamos para adelante. Veremos en su momento si se venderá y a qué se venderá. De Por ahí un va. modo u otro Sí. estamos en lo mismo. Yo lo que añadiría es la valorización real, porque ¿sabes qué? Yo no le creo nada a Petroperú. Así de simple. Entonces necesitamos valorizar, vender, la escindimos y luego lo demás vamos liquidando activos con la suspensión perfecta y liquidamos activos personal, pero la gente queda trabajando con la refinería y toda la ineficiencia sale del costo de comercialización que tú pagas con cada galón de gasolina. A propósito, ya para terminar, muy concreto, les pido un comentario. Ya se ha confirmado la, digamos, presentación de la moción de censura al ministro de Energía y Minas. ¿Qué comentario tiene? Que yo creo que, bueno, es Gutiérrez. correcto, pero falta, porque corresponsable es el ministro de Economía. La Junta de Accionistas de Petro, que vela por las acciones del Estado, está conformada por dos ministros, en ellos el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía. Ambos son corresponsables. Y desde la época de Humala, ¿no? Valdría aclarar eso. ¿Por qué aprobaron algo que un alumno de 9º ciclo de la universidad hubiera levantado la mano y dijo, eso es imposible, profesor, eso es pérdida? Muy bien. Bueno, don José Quesada, muchas gracias. También Muchas a gracias. César Gutiérrez, José Quesada, especialista en finanzas y reingeniería, y César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, estuvieron con nosotros aquí en